Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Rubí Ibarra García en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el grupo Innegable. En la comida estará tocando Relevo X y habrá una chiva de, creo que es de 10,000 pesos, el primer lugar, y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. La misa es a la 1:30 de la tarde, en Zaragoza de Solís. Quedan todos cordialmente invitados. Gracias. La mente humana es un mecanismo de una fragilidad aterradora, un lienzo en blanco que no conoce la moral, pero que puede ser el pincel de las obras más sublimes o de las atrocidades más espantosas. Si logras dominar los engranajes de tu propio intelecto, alcanzarás la cúspide de la condición humana. Libera las cadenas de tu raciocinio y permite que tus pensamientos fluyan hacia los rincones más oscuros. Solo ahí descubrirás tu verdadero potencial. El iceberg que estás a punto de explorar contiene crónicas que desafían la lógica, sucesos perturbadores gestados en las entrañas de México. Sin embargo, existe un incidente en particular que, a día de hoy, permanece como un enigma absoluto, burlándose de cualquier explicación racional. Hablamos de ciudadanos que se desvanecieron en el aire como si la realidad misma los hubiera devorado, expedientes que el poder intentó sepultar en el olvido y eventos donde la coherencia simplemente brilla por su ausencia. Pero aquí reside el verdadero horror, la pieza que hará que se te erice la piel. Cada palabra es real. Si decides continuar y acompañarme en este recorrido, te doy mi palabra, jamás volverás a mirar a México con los mismos ojos. Número 1. El fenómeno de Rubí, la quinceañera del apocalipsis viral. Todo comenzó con un video de 45 segundos. Un padre de familia, con un sombrero bien puesto y una honestidad que hoy parece de otro siglo, invitaba a todos a los 15 años de su hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya, San Luis Potosí. Lo que ellos no sabían era que el Internet, ese monstruo hambriento de caos, se lo tomaría literal. El video original alcanzó millones de reproducciones en días y generó un evento en Facebook con más de 1.2 millones de confirmados. Imaginen la escena, una familia humilde de pronto ve como marcas de aerolíneas, políticos sedientos de votos y televisoras nacionales convierten su patio en el centro del universo. El lenguaje cotidiano se transformó en un frenesí de memes sobre la chiva de 10,000 pesos, un premio para una carrera de caballos que terminó en tragedia. Porque sí, detrás de los vestidos ampón y el maquillaje, hubo sangre. Durante la carrera de caballos, un hombre llamado Félix Peña fue arrollado por su propio animal ante las cámaras de miles de curiosos. El video es aterrador. El polvo se levanta y la vida de un hombre se apaga mientras el resto del país sigue buscando dónde estacionar su coche en medio del desierto. Lo que empezó como un gesto tierno de un padre terminó en un caos logístico sin precedentes. Hubo gente que viajó desde otros países solo para estar en un lugar donde no había señal de celular, ni baños suficientes, ni comida para todos. Fue el primer gran experimento social de la era de los memes en México, y el resultado fue inquietante. Al final, Rubí no tuvo la fiesta de sus sueños. Tuvo una pesadilla mediática. Fue el rostro de una nación que prefiere el espectáculo al sentido común. Una niña que quería bailar un vals y terminó siendo el juguete de una masa digital que, una vez que se aburrió, la desechó como basura. Número 2. El adiós al Chavo, el funeral de Chespirito y las sombras del estadio. El 28 de noviembre de 2014, el corazón de América Latina se detuvo. Roberto Gómez Bolaños, el hombre que nos hizo reír con un barril y una antena de vinil, había fallecido. Pero lo que debió ser un luto nacional respetuoso, pronto se tiñó de una atmósfera extraña, casi ritualística. El escenario, el majestuoso Estadio Azteca. El funeral fue transmitido en vivo por Televisa, con miles de niños disfrazados de El Chavo rodeando el féretro en una coreografía que muchos calificaron de espeluznante. Las teorías conspirativas no tardaron en brotar como hongos en la humedad. Se decía que el ataúd estaba vacío. ¿Por qué? Porque según algunos analistas de lo paranormal, la rapidez con la que se organizó el evento y la rigidez de Florinda Mesa sugerían que el cuerpo ya no estaba ahí, o que el deceso había ocurrido días antes para manipular el rating. Pero lo más denso viene con la simbología. Hay quienes afirman que Chespirito era parte de sociedades secretas y que su funeral en el Estadio Azteca no fue más que un ritual masivo de energía.
Miles de personas llorando al mismo tiempo en un lugar cargado de historia. ¿Un sacrificio simbólico para la empresa que lo hizo de oro? Suena a locura, pero en Internet, la locura es la moneda de cambio. También está el extraño caso de la aparición durante la transmisión. Un video de baja calidad muestra una sombra blanca moviéndose cerca del féretro. Los fanáticos juran que era el espíritu de Roberto despidiéndose, los escépticos dicen que era un reflejo. Pero la duda quedó ahí, flotando en el aire pesado del estadio. ¿Fue Chespirito un santo de la comedia o un peón de un sistema mucho más oscuro? Al final, el hombre que no contaba con nuestra astucia se llevó la respuesta al más allá, dejándonos con un funeral que se sintió más como un programa de televisión que como una despedida humana. Número 3. La desaparición de Homer H., el rastro que se tragó la tierra. Este caso es de esos que te dejan un vacío en el estómago. Homer Smadja, o simplemente Homer H. en los foros de misterio, era un joven que, como muchos, buscaba aventura. Pero en las carreteras de México, la aventura a veces tiene un precio que no se puede pagar con dinero. Su desaparición se convirtió en un rompecabezas de piezas rotas. Homer desapareció en una zona conocida por su alta peligrosidad y control de grupos delictivos, lo que dificultó las investigaciones desde el minuto 1. Lo perturbador aquí no es solo que se haya esfumado, sino el silencio que rodea el caso. Las autoridades, como suele suceder en este tipo de historias, daban respuestas ambiguas. La familia, desesperada, buscaba pistas en redes sociales, encontrando solo callejones sin salida y mensajes crípticos que sugerían que Homer había visto algo que no debía. Se dice que su rastro se perdió cerca de una zona de conflicto. El storytelling aquí es una película de terror, un joven solo, una carretera oscura y el brillo de unos faros en el retrovisor que no dejan de seguirlo. ¿Fue un secuestro al azar o un error de cálculo geográfico? La incertidumbre es el peor de los tormentos. A diferencia de los casos mediáticos, la historia de Homer H. nos recuerda que hay miles de nombres que no llegan a los libros de historia, pero cuyas ausencias pesan como el plomo. Es el México de las fosas clandestinas, donde el suelo que pisas podría estar guardando secretos que nadie se atreve a desenterrar. Si alguna vez viajas por carretera y ves a alguien pidiendo ayuda en la oscuridad, piénsalo 2 veces. Porque en este país, a veces las personas no se van, simplemente dejan de existir para el mundo, aunque sus familias sigan gritando sus nombres al viento. Número 4. Los 43 de Ayotzinapa, la noche de Iguala. Este no es solo un caso, es una herida abierta que supura indignación. La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fue emboscado. Lo que siguió fue una noche de cacería humana coordinada por policías, militares y el crimen organizado. Dato para el video. La verdad histórica presentada por el gobierno de Peña Nieto afirmaba que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, versión desmentida por expertos internacionales, GIEI. Imaginen el terror de esos jóvenes. Subidos a patrullas a la fuerza, bajo la lluvia, mientras las autoridades que debían protegerlos les daban la espalda. El nivel de impunidad aquí es tan alto que marea. Se habla de un 5º autobús cargado de heroína que los estudiantes tomaron sin saber, desencadenando la furia del narcoestado. ¿Dónde están? Esa es la pregunta que ha perseguido a 2 sexenios. Se han encontrado restos óseos, se han hecho excavaciones, pero la verdad parece estar enterrada bajo capas de concreto y mentiras oficiales. Es el ejemplo perfecto de cómo el sistema puede devorar a sus propios hijos para proteger a los de arriba. La narrativa de Ayotzinapa ha mutado, de una tragedia criminal a un símbolo global de resistencia. Pero entre los discursos políticos y las marchas, hay 43 familias que cada noche dejan la luz prendida esperando un regreso que, con el paso de los años, parece un milagro imposible. Es, sin duda, el caso más oscuro de la historia moderna de México. Una noche donde el Estado y el crimen se volvieron uno solo para desaparecer el futuro. Perturbador, en el sentido más puro y doloroso de la palabra. Número 5. La tamalera de la Portales, el sabor del horror. Corría el año 1971 en la Ciudad de México. La colonia Portales era un lugar tranquilo, hasta que un olor extraño comenzó a emanar de la casa de María Trinidad Ramírez Poblano. Doña Trini, como le decían, era una mujer trabajadora que vendía tamales. Unos tamales que, según sus clientes, tenían un sabor especial, muy jugoso. El caso es real. María Trinidad confesó haber matado a su esposo, Pablo Díaz, porque él maltrataba a sus hijos. El horror se descubrió cuando se hallaron restos humanos en bolsas de plástico.
Pero lo que hizo que la Ciudad de México temblara de asco fue el descubrimiento de que la cabeza de Pablo estaba en la olla de los tamales. Sí, así como lo oyes. La mujer había descuartizado al hombre con una hacha y, para deshacerse de la evidencia, decidió que la mejor forma era cocinarlo. Se dice que muchos vecinos comieron de esos tamales antes de que la policía llegara. Imagina por un segundo estar cenando tranquilamente, disfrutando de un tamal de salsa verde, sin saber que el relleno es el vecino de la vuelta. Es una historia que parece sacada de una película de slashe, pero ocurrió en las calles de la capital. La prensa de la época la apodó la tamalera de la Portales. En sus declaraciones, ella no mostró arrepentimiento, sino una calma fría. Estaba harta de los abusos. El amor y el odio se mezclaron en una vaporera hirviente, creando una de las leyendas urbanas más terroríficas y reales de la nota roja mexicana. Al final, María Trinidad cumplió su condena y salió libre, muriendo años después en el anonimato. Pero su historia vive en cada puesto de tamales nocturno, en cada sombra de la colonia Portales y en la desconfianza de aquel que, antes de dar el primer bocado, se pregunta qué tipo de carne está comiendo realmente. Nivel 2. Número 1. La Casa de los Tubos, una mansión de hierro y sangre. Ubicada en la ciudad de Monterrey, se alza una estructura de concreto gris que parece desafiar la lógica arquitectónica y la paz mental de quien la observa, la Casa de los Tubos. La leyenda cuenta que un padre, en un intento desesperado por darle movilidad a su hija que usaba silla de ruedas, diseñó esta mansión llena de rampas y cilindros. Sin embargo, lo que debía ser un hogar de ensueño se convirtió rápidamente en una estructura de muerte y desesperación. Durante la construcción en los años 70, la tragedia se hizo presente cuando 2 trabajadores murieron en accidentes inexplicables, cayendo desde las alturas de los cilindros. Poco después, la propia hija del dueño, en un episodio de angustia o debido a una fuerza invisible, supuestamente se lanzó desde uno de los ventanales en su silla de ruedas. El padre, destrozado por la culpa y el horror, abandonó la obra negra, dejando que el tiempo y el salitre devoraran el lugar. Durante décadas, la casa fue considerada uno de los puntos con mayor actividad paranormal en el norte de México, siendo escenario de ritos y exploraciones urbanas. Durante más de 40 años, los vecinos reportaron que desde el interior de los tubos se escuchaban gritos desgarradores y el sonido metálico de una silla de ruedas rodando por las rampas de concreto. Testigos aseguran haber visto la silueta de una niña asomándose por los huecos circulares a mitad de la noche, observando a los curiosos con una mirada fría. La energía del lugar era tan pesada que incluso los animales callejeros evitaban refugiarse bajo su sombra. Recientemente, la casa fue comprada y remodelada para convertirla en una residencia moderna, tratando de borrar su pasado con pintura blanca y acabados de lujo. Pero en Monterrey, el mito no muere tan fácil. Muchos se preguntan si los nuevos inquilinos realmente duermen tranquilos o si, al apagar las luces, todavía pueden sentir la vibración de los accidentes que mancharon los cimientos de esa estructura. Es el recordatorio de que, a veces, la arquitectura puede ser una cárcel para el alma. Número 2. La captura del Mencho, el día que el Estado se arrodilló. En el mundo del narcotráfico, pocos nombres generan tanto pavor como el de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que muchos olvidan es que en agosto de 2012, este hombre fue capturado por fuerzas federales en Zapopan. Lo que debió ser un triunfo de la justicia se convirtió en el inicio de una de las jornadas más violentas en la historia de Guadalajara, demostrando que el poder de un solo hombre podía sitiar a toda una ciudad. Para forzar su liberación, el cártel implementó una táctica de guerra terrorista, los famosos narcobloqueos. En cuestión de minutos, sicarios armados con rifles de alto poder bajaron a civiles de sus autos y camiones para prenderles fuego en las avenidas principales. La ciudad se llenó de columnas de humo negro y el pánico se apoderó de la población. Nadie estaba a salvo y las autoridades parecían estar siendo superadas por un ejército privado que no tenía miedo a nada. Se estima que ese día se registraron al menos 28 narcobloqueos simultáneos que paralizaron la zona metropolitana de Guadalajara y Colima. La presión fue tal que, en un movimiento que hasta hoy genera sospechas de corrupción al más alto nivel, las fuerzas federales recibieron la orden de liberar al Mencho pocas horas después de su captura. La narrativa oficial fue confusa, pero la realidad era clara. El gobierno prefirió soltar al líder criminal para evitar una masacre civil a gran escala. Fue el día en que el Estado mexicano, literalmente, se arrodilló ante el poder de fuego del narcotráfico. Desde ese incidente, el Mencho se convirtió en un fantasma,
una leyenda que opera desde las sombras de la sierra. El CJNG creció de manera exponencial, convirtiéndose en la organización criminal más peligrosa del país. La captura fallida de 2012 no fue un error táctico, fue una declaración de principios. El Mencho ya no era solo un criminal, era un soberano con la capacidad de incendiar medio país si alguien se atrevía a tocarlo. Número 3. Las Poquianchis, el infierno en el Bajío. En el Guanajuato de los años 60, las hermanas González Valenzuela, apodadas las Poquianchis, tejieron una red de horror que parece sacada de una pesadilla medieval. Bajo la fachada de burdeles legales, estas mujeres secuestraban a jóvenes campesinas con falsas promesas de trabajo en la ciudad. Una vez dentro, las víctimas eran sometidas a condiciones de esclavitud, prostitución forzada, hambre y torturas que desafían cualquier rastro de humanidad. El nivel de sadismo de las hermanas era indescriptible. Cuando las jóvenes ya no eran útiles, enfermaban o intentaban rebelarse, eran asesinadas a golpes o dejadas morir de hambre en celdas improvisadas. Pero lo más aterrador fue el destino de los hijos de estas mujeres, quienes también eran eliminados sin piedad. Fue un sistema de exterminio doméstico que operó durante años bajo el amparo de la corrupción y el silencio cómplice de un pueblo que prefería no mirar. Tras su captura en 1964, las autoridades hallaron los restos de más de 90 personas, entre mujeres, hombres y recién nacidos, enterrados en las propiedades de las hermanas. El caso explotó cuando una de las víctimas logró escapar y alertar a la policía, revelando las fosas clandestinas que ocultaban los pecados de las Poquianchis. El juicio fue un circo mediático que conmocionó a un México que aún se creía profundamente conservador. Las hermanas, lejos de mostrar arrepentimiento, mantenían una actitud arrogante, como si sus crímenes fueran simples gajes del oficio en sus centros de entretenimiento. Las Poquianchis se convirtieron en el símbolo del mal absoluto en la nota roja mexicana. Su historia ha inspirado libros y películas, pero nada supera el horror de imaginar la soledad de esas jóvenes en los ranchos de Guanajuato. Es el recordatorio de que los monstruos no siempre vienen de otros planetas, a veces son tres hermanas que viven a la vuelta de la esquina y que decidieron que la vida humana no tenía más valor que unos cuantos pesos. Número 4. La guardería ABC, el incendio que nunca se apaga. El 5 de junio de 2009, la ciudad de Hermosillo fue escenario de una de las tragedias más dolorosas y evitables en la historia del país, el incendio de la guardería ABC. Lo que comenzó como un fuego en una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda, se propagó rápidamente hacia la estancia infantil colindante. El lugar, que debía ser un refugio seguro para los hijos de madres trabajadoras, se convirtió en una trampa mortal debido a la falta de medidas de seguridad elementales. El techo de la guardería tenía una lona plástica que, al quemarse, comenzó a llover fuego sobre los niños que dormían su siesta. El saldo fue devastador. 49 niños fallecieron y más de 100 resultaron heridos con quemaduras graves y secuelas que los acompañarán de por vida. La imagen de los padres desesperados rompiendo las paredes con sus propias manos o con camionetas para sacar a los pequeños quedó grabada en la memoria colectiva de todo México. La guardería no contaba con salidas de emergencia adecuadas ni extintores vigentes, a pesar de haber pasado revisiones previas de protección civil. Lo que eleva este caso a un nivel de indignación nacional es la red de influencias y corrupción que salió a la luz. Los dueños de la guardería tenían vínculos directos de parentesco con altos funcionarios del gobierno estatal y federal. A pesar de las pruebas de negligencia criminal y de que se sabía que el lugar no era apto para operar, la justicia ha sido lenta, parcial y, para muchos, inexistente. Han pasado los años y los responsables de alto nivel siguen en libertad. Hoy, la guardería ABC es un monumento a la impunidad. Cada 5 de junio, las familias salen a las calles a exigir un castigo que no llega, recordándonos que en este país la ambición y el influyentismo pueden costar la vida de los más inocentes. Es una historia de dolor puro que nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto vale la vida de un niño en México cuando se interpone en los negocios de los poderosos? Nivel 3. Número 1. Josué Velázquez, el pacto que consumió a la mano peluda. Para los amantes del misterio, el nombre de Josué Velázquez evoca el episodio más aterrador de la radio mexicana. En una llamada en vivo al programa La Mano Peluda, Josué confesó con voz trémula haber hecho un pacto con entidades oscuras para salir de la pobreza. El costo no solo fue su alma, sino la vida de su propio abuelo y un tormento constante por parte de seres que no lo dejaban dormir ni un solo segundo de su existencia. Durante la transmisión, los radioescuchas fueron testigos de algo inexplicable. Se escuchaban gruñidos,
interferencias extrañas y la desesperación real de un hombre que aseguraba estar siendo atacado en ese mismo instante por sombras en su habitación. El locutor Juan Ramón Sáenz, tratando de mantener la calma, intentó ayudarlo, pero la atmósfera de la llamada era tan pesada que miles de personas aseguraron sentir presencias en sus propias casas mientras escuchaban el relato. La llamada original duró casi 1 hora y es considerada por expertos en lo paranormal como el testimonio de un pacto demoníaco mejor documentado en medios masivos. La tragedia alcanzó su punto máximo años después. En 2011, tras un reencuentro físico con Josué para un reportaje especial en el que incluso hubo un incidente en una lancha, el locutor Juan Ramón Sáenz murió de forma repentina a causa de una supuesta bacteria estomacal. Sin embargo, la leyenda urbana dice que la muerte fue la consecuencia final de haberse involucrado con el caso de Josué, una especie de cobro por parte de las entidades que el joven había invocado. Josué Velázquez desapareció del ojo público poco después, dejando tras de sí un rastro de dudas y miedo. Muchos creen que sigue viviendo oculto, cumpliendo los caprichos de los seres a los que les vendió su vida, mientras que otros piensan que todo fue un montaje magistral. Sea como sea, la historia de Josué se convirtió en el creepypasta real de México, un testimonio de que hay puertas que, una vez abiertas, consumen todo lo que amas, incluyendo a quienes intentan ayudarte. Número 2. La farsa del chupacabras 1996. A finales de los años 90, México vivía una crisis económica y política asfixiante. De la nada, en los noticieros empezó a circular una historia que parecía sacada de una película de serie B. Animales de granja aparecían muertos, sin una gota de sangre y con extrañas perforaciones en el cuello. Así nació el mito del chupacabras, una criatura que, según los reportes de la época, era una mezcla entre un alienígena y un reptil con ojos rojos brillantes. La histeria colectiva fue total. Mientras la gente en los pueblos se encerraba por miedo a ser atacada, los medios de comunicación dedicaban horas de transmisión a mostrar evidencias borrosas y testimonios de campesinos aterrados. Sin embargo, para muchos analistas, el momento no fue casualidad. Se decía que el monstruo no era más que una cortina de humo magistralmente diseñada por el gobierno para distraer a la población del aumento del IVA y del asesinato de figuras políticas clave. El fenómeno fue tan masivo que incluso la bióloga mexicana Yolanda Evia tuvo que salir a desmentir los ataques, atribuyéndolos a depredadores comunes como coyotes o perros salvajes. Con el tiempo, el chupacabras pasó de ser un terror nacional a convertirse en un chiste de la cultura popular. Pero lo perturbador no es la criatura en sí, sino la facilidad con la que una nación entera puede ser manipulada a través del miedo. Es el ejemplo perfecto de cómo el entretenimiento y la política se fusionan para crear una narrativa que mantiene a la gente mirando hacia el cielo mientras les roban el suelo que pisan. Hoy, el chupacabras es visto como el primer gran meme analógico de México, pero su legado deja una pregunta inquietante. ¿Qué otras criaturas o miedos modernos nos estarán sembrando hoy mismo para que no miremos lo que realmente importa? A veces, el verdadero monstruo no tiene garras ni colmillos, sino un micrófono y una agenda política muy clara. Número 3. El caso de Devani Escobar. En abril de 2022, el nombre de Devani Escobar se convirtió en un grito de justicia que retumbó en todo el mundo. La imagen de una joven sola en medio de una carretera oscura en Nuevo León, esperando un transporte que nunca la llevaría a casa, se volvió el símbolo de una tragedia que desnudó la incompetencia de las autoridades. Lo que empezó como una búsqueda desesperada terminó con el hallazgo de su cuerpo en la cisterna de un hotel que ya había sido revisado varias veces. El caso fue un laberinto de inconsistencias. Primero se dijo que fue un accidente, luego que fue una caída, pero la presión social y los peritajes externos revelaron una verdad mucho más siniestra. Las cámaras de seguridad del motel Nueva Castilla mostraban fragmentos de sus últimos momentos, pero los videos parecían estar editados o incompletos, alimentando teorías sobre quienes estuvieron realmente con ella esa noche y por qué nadie la ayudó. La tercera autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, contradiciendo totalmente la versión inicial de la fiscalía que sugería una contusión craneal accidental. Lo perturbador de Devani no es solo su muerte, sino el circo mediático y la revictimización que sufrió su familia. El caso puso en evidencia las fallas sistemáticas en la búsqueda de mujeres desaparecidas en México, donde las primeras horas son vitales pero suelen perderse en burocracia y prejuicios. Fue un golpe de realidad para un país donde salir de fiesta puede convertirse en una sentencia de muerte sin explicación. Años después, el vacío legal y las dudas persisten. El nombre de Devani sigue vivo en las marchas,
recordándonos que en las carreteras de México la justicia parece ser tan esquiva como una sombra en la madrugada. Es una historia que nos obliga a mirar de frente el horror de los feminicidios y la impunidad que, como una mancha de aceite, se extiende por todo el territorio nacional. Número 4. Los memes de Peña Nieto. En la historia moderna de México, ningún presidente ha sido tan diseccionado por el humor digital como Enrique Peña Nieto. Lo que empezó como una presidencia que prometía modernidad, terminó convirtiéndose en una fábrica inagotable de contenido para Internet. Desde su incapacidad para mencionar 3 libros que marcaron su vida, hasta el famoso "estamos a un minuto de aterrizar, no, a menos, como a 5", Peña Nieto se volvió el rey de los memes. Pero detrás de las risas y las burlas por sus errores gramaticales o sus peinados perfectos, se escondía una estrategia de comunicación que muchos consideran cínica. Mientras el país se reía de sus tropiezos, ocurrían tragedias como Ayotzinapa o escándalos de corrupción como la Casa Blanca. El meme funcionó como un arma de doble filo. Por un lado, humanizaba al presidente a través de la burla, pero por otro, le restaba peso a la gravedad de sus decisiones políticas. Peña Nieto fue el primer presidente de México en tener una interacción directa con la cultura del meme, llegando incluso a despedirse de su mandato usando el filtro de Lord Peña en redes sociales. Es fascinante y a la vez aterrador cómo la figura de un mandatario puede pasar de ser una autoridad respetada a un personaje de caricatura. La cultura del meme en México alcanzó su madurez durante este sexenio, creando un lenguaje cotidiano donde la política se consume entre risas y compartidos. Sin embargo, queda la duda, ¿nos reíamos con él o nos reíamos para no llorar ante la realidad del país? Al final, el legado de Peña Nieto quedó sellado no solo por sus reformas, sino por la infinidad de imágenes y videos que aún circulan en la red. Fue el presidente que nos enseñó que, en la era digital, una pifia en un discurso tiene más impacto que un informe de gobierno. Una presidencia que se vivió en la televisión y que se despidió en los muros de Facebook de todo el país. Número 5. El Tren Maya y su destrucción de la naturaleza. El Tren Maya se presentó como el proyecto de infraestructura más ambicioso del siglo, una obra que prometía llevar justicia social y desarrollo al sureste mexicano. Pero a medida que las máquinas avanzaban sobre la selva, el sueño del progreso comenzó a chocar contra una realidad ecológica devastadora. Miles de árboles fueron talados y el suelo sagrado de la cultura maya empezó a fracturarse bajo el peso de las vías y el concreto. Lo que hace este caso verdaderamente inquietante es la destrucción del sistema de cuevas y cenotes más grande del mundo. El tramo 5, en particular, ha sido blanco de críticas por construirse sobre un terreno kárstico extremadamente frágil. Los ambientalistas han documentado cómo se han hincado pilotes de acero y concreto directamente en los acuíferos subterráneos, contaminando el agua que ha sostenido la vida en la península durante milenios. Expertos advierten que la construcción ha puesto en riesgo el acuífero Maya, que es la única fuente de agua dulce para millones de personas y especies en la región. No se trata solo de naturaleza, sino de patrimonio. El tren pasa por encima de vestigios arqueológicos que apenas estaban siendo descubiertos. Es una carrera contra el tiempo donde el cemento parece ganarles la partida a los fósiles y a los templos ocultos. La narrativa de bienestar se enfrenta a la imagen de una selva fragmentada, donde la fauna local, como el jaguar, pierde sus corredores biológicos naturales. Al final, el Tren Maya es un recordatorio de la eterna lucha entre el hombre y la tierra. ¿Vale la pena sacrificar ecosistemas únicos por una vía férrea? En México, el progreso suele tener un precio ambiental que las futuras generaciones tendrán que pagar. Es un proyecto que, mientras se vende como un homenaje a los mayas, parece estar borrando las huellas de su mundo bajo una capa de desarrollo industrial imparable. México es, sin duda, un lugar donde la línea entre lo increíble y lo aterrador se borra cada mañana al salir el sol. Desde los gritos que aún resuenan en las rampas de la Casa de los Tubos, hasta el silencio cómplice que rodea las obras en la selva o las investigaciones que nunca terminan de cerrarse, parece que estamos condenados a vivir en un país que siempre tiene un secreto más guardado bajo la manga. Hoy hemos recorrido pasajes que nos hacen cuestionar si la verdadera oscuridad nace de fuerzas sobrenaturales o si, por el contrario, somos nosotros mismos, con nuestra indiferencia, nuestra ambición o nuestra sed de espectáculo, quienes alimentamos a los monstruos. Al final, los nombres de Devani, los 43 o los pequeños de la guardería ABC no son solo historias para un video, son recordatorios de que la realidad golpea mucho más fuerte que cualquier leyenda urbana. Si este recorrido por las sombras de nuestra historia te ha mantenido al borde del asiento, no olvides dejar tu pulgar arriba.
Me interesa muchísimo saber tu opinión. ¿Cuál de estos casos te parece el más perturbador? ¿Crees que el chupacabras fue real o solo una distracción magistral? Déjame tu comentario aquí abajo, los estaré leyendo con atención antes de que las luces se apaguen por completo. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas nuestra próxima entrega de misterio e investigación. Recuerda que el mundo es un lugar extraño, pero México lo es un poco más. Cuídate mucho, mira siempre a ambos lados antes de cruzar una carretera oscura y, sobre todo, no confíes en todo lo que ves, ni en todo lo que escuchas. Te deseo buenas noches, o lo que quede de ellas.